Bueno, como ustedes saben, la metafísica es la ciencia suprema de la filosofía, porque es aquella que alcanza la realidad en su aspecto más profundo, es decir, alcanza la realidad como ser y como todas las otras perfecciones que acompañan al ser, es decir, la bondad, la belleza, la unidad, pero no solamente eso, sino todo aquello que está implícito en el ser realizado como él. Yo no voy a hacer grandes discursos ahora acerca de la metafísica, sino que voy a introducir la materia con la ayuda de Aristóteles, que es el primer gran metafísico. Por supuesto que está Platón, que fue maestro de Aristóteles, pero Platón no hizo un sistema completo, por decir así, de metafísica, sino que trató temas metafísicos en sus diálogos con muchas perspectivas profundas, pero no terminó de organizar la presentación científica de la metafísica. Aristóteles, en cambio, hizo eso en su famosa obra que se titula justamente Metafísica. Ahora, sabemos que Aristóteles no puso el título de la metafísica, sino que fueron los comentadores griegos posteriores aquellos que ordenaron las obras aristotélicas y establecieron este título para la obra principal. Y la establecieron así porque se leía después de la física y estaba colocada físicamente o localmente mejor después de la física. En la biblioteca venía primero el estudio de la física y después el estudio de la metafísica. Por supuesto, esto tiene una razón profunda, no es simplemente contingente. La razón profunda es que la capacidad de nuestra inteligencia alcanza primero lo sensible y solo después, poco a poco, se eleva hacia lo inteligible. No podemos alcanzar lo inteligible si no tenemos un cierto contacto con la realidad sensible, porque nuestra inteligencia no puede funcionar sola sin el conocimiento sensitivo. Aristóteles, en otra obra que se titula De Anima, dice justamente: el alma jamás conoce sin la imagen, o el alma jamás piensa, el alma jamás entiende sin la imagen. Por eso es necesario que la mente se ejercite en el contacto con las realidades materiales para después llegar a las inmateriales, que son aquellas que principalmente constituyen el objeto de esta ciencia. Platón ya había intuido que la parte principal del mundo está constituida por lo inmaterial. Recordemos, por ejemplo, los libros quinto y sexto de la República, o recordemos el Fedón acerca del alma, etcétera. La parte principal de la realidad es inmaterial. El problema de Platón, por lo menos según Aristóteles, es que dejaba de lado lo sensible o no lo consideraba de una manera suficientemente unitaria respecto de lo inteligible. Por eso era necesario que Aristóteles desarrollara una teoría acerca de la unión de lo sensible con lo inteligible. ¿Cuál sería la parte principal del mundo? La parte principal del mundo es aquella que no tiene materia para Platón, es decir, las llamadas ideas, y sobre todo la idea principal, que es la idea de bien. La idea principal es la idea de bien.
La idea principal es incluso la fuente de todas las otras ideas. Es justamente lo que dice en el libro quinto de la República, que del bien surge todo lo demás. Surge el ser, y el ser para Platón son las ideas. Para Aristóteles, entonces, la manera de considerar en unidad lo inteligible y lo sensible está formulada como teoría hilemórfica, es decir, de la relación entre la forma y la materia. Ese es el núcleo de la teoría aristotélica. Aristóteles ve el mundo desde ahí, desde la unión entre la materia y la forma. Desde allí profundiza en la realidad sensible y desde allí profundiza en la realidad inteligible. La profundización en la realidad sensible da como resultado la ciencia física, y la profundización en la realidad inteligible da como resultado la ciencia metafísica, que para Aristóteles son dos ciencias perfectamente diferentes. ¿Cómo la llamaba él? La llamaba teología, la llamaba filosofía primera y la llamaba sabiduría. ¿Filosofía primera la física? No, filosofía primera la metafísica. La metafísica la llama teología o sabiduría. O filosofía primera, claro. El nombre metafísica es posterior. La física es el puente a esa sabiduría. La física es una ciencia anterior, previa, aunque tiene sentido por sí misma, porque hay entes que efectivamente son físicos. En cambio, la metafísica tiene por objeto, o mejor, como decía Aristóteles, por sujeto, lo que no tiene materia. ¿Por qué hace esa aclaración por sujeto? Porque sujeto indica el fundamento de la ciencia, es decir, la realidad sobre la cual se desarrolla toda la ciencia. Es la materia misma estudiada, no materia en el sentido de la distinción entre materia y forma, sino materia en el sentido del objeto o de aquello hacia lo cual se dirige la mirada intelectual. Para Aristóteles, la metafísica es la culminación de toda la aspiración humana en absoluto. ¿Puede repetir, por favor? La metafísica es la culminación de toda la aspiración humana en absoluto. Es decir, todo lo que hacen los hombres, para Aristóteles, está dirigido a la metafísica. Muy especialmente la ética es para la metafísica. ¿No podría decirse al revés? ¿Que la metafísica es para la ética? Sí, en el sentido de que por ahí el fundamento más último lo es la metafísica. Sí, la metafísica es el fundamento último,
Pero como dice Aristóteles, es el fundamento último como causa final. Porque, como sabemos, según Aristóteles hay 4 causas que constituyen las realidades que hay en el mundo. Y de estas 4 causas, la principal es la causa final. Esta causa final, para Aristóteles, no es una mera idea, es una realidad. Es la realidad por excelencia. Para Aristóteles, la metafísica es realidad. Para Aristóteles, la metafísica es realidad. No es una mera proyección de los deseos humanos, como iban a decir algunos filósofos modernos. Por ejemplo, Kant. En la crítica de la razón pura, justamente Kant establece este principio. La metafísica es simplemente el fruto de un deseo subjetivo de felicidad que no se puede cumplir. Para Aristóteles, en cambio, la metafísica es antes que nada una realidad. Perdón, Kant dice que es un deseo subjetivo de la felicidad que no se puede cumplir. Que no se puede cumplir. ¿Por qué? Yo no sé de Kant. Que no se puede cumplir porque los deseos para Kant son simplemente fruto de la afectividad y por lo tanto tienen su fundamento en el conocimiento sensitivo que no alcanza la realidad inteligible, más aún la realidad en cuanto tal. No alcanza la realidad. Pues la realidad es siempre objeto de la inteligencia, incluso para Kant. Con estas aclaraciones podemos comenzar a leer algunos textos justamente del Principio de la Metafísica, que es el libro clásico para estudiar esta ciencia, la metafísica de Aristóteles. La primera frase ya indica esta aspiración humana, la aspiración humana absoluta. Todo eso es la metafísica. Todo esto es la metafísica de Aristóteles, pero es el texto trilingüe. Está 3 veces aquí. Como trilingüe, Latín, griego y castellano. Latín, griego y castellano. Ok. ¿Cuánto cuesta algo como esto? ¿Cómo No se sé. lee leyendo? No, pero acá, Izquierda, derecha. acá está todo el español. Sí. Igual está en internet, así que se puede. A ver dónde está el español. Es mío. Griego. ¿Eh? Sí. ¿Para dónde se va? A ver. Lo cruzamos entre todos. Sí, pero está en internet. Pero ¿Cualquier esa traducción es válida? No. No. Y la que está En general hay que usar, para leer Aristóteles o Platón, hay que usar varias traducciones, porque un solo traductor no puede captar todos los matices que hay en el texto. A veces traduce bien un pasaje, pero no otros. Entonces, para captar bien el sentido, hay que usar varias traducciones y además el texto griego. Bueno. Si no leen el griego. Claro, la última parte la dejamos para. A ver, lee la primera línea, a ver. ¿En griego? Sí. Pantes anthropoitou eidenai oregontai physen. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo. Ah, no, pero sin leer. ¿Cómo? No estaba leyendo. Ah, no, está bien. Todas las cosas de los hombres. No, todos. Todos. Todos los hombres. Claro, todos los hombres. Eidenai es. ¿Conocen? No. ¿Conocen? ¿Quién? Conocer, sí. Todos los hombres conocen la naturaleza. Por naturaleza, Por naturaleza. desean. Oregon Time. Sí. Bueno,
Eso, ahora léelo en castellano, ¿cómo está? Todos los hombres desean por naturaleza saber. Muy bien. Bueno, che, bien. Bueno, esa palabra idenai es la misma palabra que está en la expresión de Platón, idea, idea. Entonces, la primera frase de la metafísica de Aristóteles está diciendo en griego que todos los hombres desean tener contacto con las ideas. Es decir, todos los hombres desean aquello que Platón de alguna manera había intuido. Una pregunta. ¿Tenemos que traer siempre eso? O Y mejor si lo traen. A veces vamos a estudiar este texto, a veces otros, pero este es como la base de todos los demás. Y dice que lo compremos directamente, entonces. Y esto sirve para siempre, ¿no? Si uno va a ser filósofo. Yo tengo una física que no sé. Es esa colección que es verde alrededor. No sé cuál es. Ah, verde. ¿Es la de Losada? Bueno, ¿Hay de Losada? ¿Metafísica? No. Está la ética. No. ¿Cuál? Este es de García Llebra, sí. Bueno, me traigo. ¿Eh? Que es pesada, ¿eh? La Biblia. Claro. Me traje la metafísica. Un papito. ¿Y ustedes qué leyeron de Aristóteles? Y leímos parte de metafísica, leímos algo. ¿Sí? Filosofía de la naturaleza. Sí. Ah, ¿en primer año? No, la física. ¿La física? Ah, la física. No, claro. metafísica algo también, ¿o no? No. Bueno, no sabía. ¿Y en la introducción? Historia de la filosofía antigua, hemos leído política, hemos leído un poco de ética de Nicómaco. No se acuerdan. Bueno, Pasa que leímos así, como de temática. Cada uno eligió. Baliño nos daba como un capítulo. Sí. para leer solos. Claro, exponiendo después. Después uno exponía y hacía un juicio de valor, reflexión. Y en naturaleza, la verdad, vimos la física. Que a todos lo leímos entera. No, habíamos leído algunos capítulos, los libros 3 y 4, me parece. El movimiento y creo sobre el tiempo. Sí, pero también vimos lugar, vimos alcance de la física. Bueno, muy bien. Entonces, para Aristóteles, la aspiración fundamental del hombre es llegar a las ideas. En el libro de Ánima dice Aristóteles que el hombre cumple esa aspiración cuando tiene las ideas en el alma. Por eso dice ahí que el alma es el lugar de las ideas. El alma es el lugar de las ideas. Topon eidon. Topon quiere decir lugar, eidon ideas. Entonces, toda la metafísica es una aspiración del alma del hombre para tener las ideas. Podemos distinguir la metafísica como ejercicio y la metafísica como cumplimiento. O sea, como ejercicio es la aspiración, pero como cumplimiento es la perfección, es decir, es tener ya las ideas en acto. Más bien, es pasar al acto de las ideas, porque las ideas ya están en acto. Eso es el gran descubrimiento de Platón, que las ideas están en acto. Ya entendí, claro. Para Platón ya están las ideas en la realidad.
Aristóteles dice que el hombre aspira a tener las ideas en él. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir asimilarse intelectualmente a las ideas, tener la perfección de las ideas. Pero en algún momento el hombre pasa de tenerlas imperfectamente a perfectas, ¿no? El hombre pasa, según Aristóteles, de tenerlas en potencia a tenerlas en acto. Por eso dice Aristóteles que en el hombre hay un intelecto posible, que es el que está en potencia. ¿En potencia de qué? En potencia de las ideas. Y después Aristóteles desarrolla antropológicamente el significado de esta primera frase, que es fundamental. Por eso está puesta primera. En realidad no sabemos bien cómo Aristóteles compuso la metafísica, porque probablemente no la hizo como un libro desde el principio hasta el final. Hay diferentes partes y en esas partes hay combinados muchos textos que probablemente son los apuntes de los alumnos. Porque él era el gran maestro que tenía como una escuela que se llamaba Peripato. Sí. Y aprendían caminando, por eso se llamaban los peripatéticos. Ahora también hay gente que piensa mejor caminando. ¿Vos también? Sí. ¿Vos Sí, no? porque las experiencias que hacen pensar mucho más, si estás siempre mirando el mismo cuaderno. Claro. La misma hoja no te va a hacer dudar tanto o proyectar tanto. Muy bien. ¿Y ustedes cómo piensan? ¿Vos cómo pensás? ¿Sentada o caminando? ¿Caminando? Bueno, en colectivo, ¿no? ¿Y ustedes? Yo soy más de solitario, en un escritorio, los temas y escribir. Más platónico. ¿Y vos? Y se va muy rápido. Caminando, sentado, dormiendo, cuando sea. ¿Durmiendo también? Antes de dormir, no lo puedo dormir, no estoy pensando en cosas. Ay, La almohada, terrible. Antes de dormir. Te canta toda la almohada. Que bueno, que ahí no tenés. Está bien, pero haces como una... Pero que No, pero es como que si no te puedo Bueno, dormir, A veces que hace todo todo. en el día, lo que sea. Bueno, pero eso es lo que digo. Eso. No, pero tendría- Bueno, Aristóteles tiene 2 libros sobre los sueños. Tiene 2 libros sobre los sueños y dice que se puede aprender en cierta manera metafísica cuando uno está durmiendo. Después te levantás. Porque hay como distintos grados de sueño. Y bueno, Freud se inspiró en Aristóteles, pero lo cambió. Al principio de la interpretación de los sueños, Freud cita a Aristóteles. Freud, ¿cómo cita a Aristóteles? Cita a Aristóteles. El libro sobre la adivinación en los sueños. Algo de... Nunca te vigilia, ¿cómo se llama? Sí, el sueño y la vigilia, pero ese es otro. ¿Es de Aristóteles también? Sí. ¿Y ahí no manifiesta eso? No, en este otro que te digo, es decir, en la adivinación en los sueños. Que es cortito. ¿Uno de Aristóteles? Claro. Y Freud se inspiró en Aristóteles, lo que pasa es que después dijo lo contrario. Pues Aristóteles dice ahí que en los sueños los dioses pueden inspirar a los hombres. Y Freud dijo que no, ¿Por qué? porque es materialista. Claro. Pobrecito. Bueno, pero eso era porque él dijo que se puede estudiar, o sea, que él estudia durmiendo. Ah, en realidad, bueno, concretamente, durmiendo. Estudiar ordenado. ¿Te acordás lo que soñaste en todo caso? Si no, bueno, retomando el sueño de ayer, Tipo Carlos. que nada más dormiendo. Y Santo Tomás dice que se puede razonar durmiendo.
¿Dónde dice? En la suma teológica. Bueno, ahí me pasó de hacer. Pero dice que siempre algo está impedido el juicio. O sea, puede haber sobre todo simple aprehensión. Puede haber algunos juicios y puede incluso haber algunos razonamientos, pero no perfectos. Y sí, por ejemplo, te están persiguiendo o algo así malo, es obvio que te quiere matar o hacer algo malo, o estás asustada, todo eso. O sea, dentro de tu sueño vos estás... Bueno, pero no, el susto es una pasión, es el temor, ¿no? Es algo de la afectividad, no es un conocimiento. Pero Si alguien razona cuando estás durmiendo, sí, por ejemplo, en el sueño mismo. No, cuando tenés una conversación en el sueño estás... bueno, es que la huida que hay en el sueño es un fenómeno de la imaginación, que es otra potencia cognoscitiva. Pero si todo es imaginación o fantasía, No, ¿qué punto va a también pasar? está la cogitativa, y la cogitativa tiene un cierto razonamiento. Como el sueño del tubo de estar. Cuando uno huye porque tiene miedo en el sueño, puede usar la cogitativa, que es una facultad sensitiva que participa de la inteligencia, como dice Aristóteles mismo. Aristóteles lo dice eso. Dice que participa, aunque no la llama cogitativa, ¿no? No, eso es cartesiano. No, eso es de los medievales. ¿Cómo la llama Aristóteles? Aristóteles, razón particular. Justamente acá. Lo de los sueños está en otro. Sobre la adivinación de los sueños. Sí. Y el sueño y vigilia también plantea algo así, ¿o no? Nada que ver. Sí, eso se refiere más bien a los estados del animal. O sea, compara también lo que Sí, como... el hombre y el perro, por ejemplo. No, cómo funciona el animal cuando está despierto y cuando está dormido. Pero animal, ser humano o animal. Los dos. Muy bien. Bueno, entonces, justamente al principio de la metafísica hace referencia a la conexión entre las facultades sensitivas y las intelectivas. Fíjense. Entonces, todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos el de la vista. Aquí ya está puesta la conexión, porque quiere explicar el amor a la metafísica, que es el saber, o sea, el tener ideas, eidenai, y explica este amor a las ideas, a tener ideas, por medio del conocimiento sensitivo. Quiere decir que el conocimiento sensitivo está conectado con el conocimiento de las ideas. Participa del conocimiento de las ideas. Aristóteles usa la palabra platónica participar cuando se refiere a las ideas y a los sentidos. Dentro del hombre, no fuera del hombre. En cambio, Platón usa la palabra participar para explicar la relación entre las ideas que están fuera del hombre y las realidades físicas, incluido el hombre. Como que Aristóteles lo hace más humano directamente. Sí. Solo humano. Sí, por eso dijimos al principio que el punto de vista de la filosofía de Aristóteles está determinado por el hilemorfismo, por la relación entre la forma y la materia. O sea, Aristóteles es un filósofo de la unidad. Más aún, en la metafísica dice Aristóteles que su tema no solo es el ente, sino también la unidad. La metafísica es ciencia de la unidad.
En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decir así, a todos los otros. Dice que el sentido que amamos más es la vista. Evolución. ¿Ustedes también? No, pero no me acuerdo qué autor, o sea, sí también, pero había un autor que también hablaba de esto de mirar, que por ejemplo vos decís mirar esta canción y también estás diciendo un mirar como lo primero que haces ante una canción, que en realidad es oír, como el primer sentido que se usa o el que más valor le da. ¿Un autor filosófico? No me acuerdo quién era, no sé si era Piper, ¿no? Sí, puede ser Piper, sí. Creo que era Piper que hablaba de eso, vos decís mirá esta canción y ya estás diciendo un mirá. Además la vista es el que más te acerca a la realidad, ¿no? O el que más información te da de la realidad, ¿no? Y también en el que más confiamos. O sea, cuando tocamos algo y decimos creo que es algo, hasta que no lo ven no afirmás. Con el tacto no afirmamos. Dice lo que creen. Sí. Bueno, porque la vista está más cercana a la inteligencia. Por eso nos aseguramos con la vista. Por ejemplo, si ustedes meten la mano en un tarro de dulce de leche, después quieren ver a ver si es verdad, verdaderamente dulce de leche, ¿no? O cera o no sé qué. También es muy importante, justo me acordaba en decisiones, por ejemplo, ¿vieron Marianela? ¿Marianela? De Benito Pérez Galdós. Ah. ¿No? Es una historia de una chica que es muy amiga de un ciego. Y cuando él recupera, o sea, toda su vida se trastorna del día en que se puede morir al final. Y cambia todo, digamos, por la vista. Toda la vida fue ciego. Bueno, no me acuerdo de la historia, pero algo así. Pero como que la vista fue lo que determinó en su vida y, digamos, se fue todo bueno. Está bueno, la recomiendo. Y aquí pone Aristóteles la causa por la cual amamos la vista. Y la causa es que de los sentidos este es el que nos hace conocer más. Y nos muestra muchas diferencias. O sea, por eso después queremos ver, porque con la vista podemos distinguir más que con el tacto e incluso que con el oído. Para Aristóteles, el de la vista es el sentido más espiritual, que significa para él que es el que está más cercano a la inteligencia. ¿En qué sentido? O sea, es el que nos permite captar esencias diferentes cuando usamos la inteligencia. En cambio, el tacto no nos permite captar esencias diferentes. Por ejemplo, si alguien toca una estatua de madera en una parte, o toca una mesa, o toca una silla, si no la ve, difícilmente puede distinguir una cosa de la otra. Claro, porque también estamos dirigidos a las partes que el todo. Digamos, la vista capta más todos. Es un sentido que se une inmediatamente con el objeto, incluso físicamente, porque, bueno, todos los sentidos tienen un contacto físico, también la vista. Pero el sentido del tacto tiene una inmediatez mayor que los otros sentidos. Y sigue Aristóteles aquí. Por naturaleza los animales nacen dotados de sensación,
pero esta no engendra en algunos la memoria, mientras que en otros sí. Aquí habla de hay animales más y menos perfectos. Hay algunos animales tienen memoria y otros no tienen memoria, según Aristóteles. Bueno, él era muy observador en el campo biológico y se daba cuenta de esto. Por ejemplo, es difícil pensar que los caracoles tienen memoria. ¿Por qué? Porque tienen sentidos poco desarrollados. Prácticamente usan solo el sentido del tacto. No puede ser como con una persona discapacitada que no tiene un sentido y se le agudiza el otro y tiene más memoria, por el parece. Bueno, sí, claro, pero una persona tiene efectivamente los otros sentidos y tiene la capacidad de desarrollarlos, pero el caracol no tiene capacidad de desarrollarlos porque tiene una limitación en los órganos. Tiene unas antenitas el caracol. Algunos por lo menos. El perro sí tiene capacidad de memoria. El perro seguramente, claro, pero es un animal superior. El elefante, el delfín. Cuanto más desarrollados los sentidos, más memoria. Claro. Vamos a apagar esto. El del tacto sirve para... ¿Cómo? Sí, pero... Si no lo estudias, sí, de lo que escribe. No, si hay Por gente que ejemplo, no manda sin dar. no hubiera escuchado Pero necesitas saber el orden. ¿Qué? No hubiera escuchado eso. Ahí no está la Pero lo memoria. pone vibrado y ya está. Y, No pero ahí necesitaría. no, pero no viste. No, pero si ves una tampoco. lucecita que hace pilla, no. Porque yo me muero sin quedar sin oído. Pero sin vista que lo da. Si tuvieras que sacrificar un sentido, puede ser. El tacto. Yo Y lo el puedo. pato, obviamente. ¿Sabes qué es lo que trataste? Está bien. No, No lo le mueve, pasa. lo mueve. Bueno, pero. Ah, pero hay No, cosas quizás no hay que mucho perfume, digamos. igual el jefe es como imposible. No, yo tengo No, el una tacto. amiga que está toda esta mano, ¿me puedo poner un cigarrillo? No pasa. No siente que se Claro, te harían bolsa. Te podrías lastimar un paquete. No te pego. Un beso. Hay que No, romántico. sí, romántico, pero intercede, eso. ¿No? No sé. Está bien. Todos son importantes. El olor caracteriza a una persona. Podés definir Y a a la veces persona no del es bueno olor. tampoco. ¿Qué características? Y el tacto, una persona con arrugas. Sí. Necesita tan buena arruga. Vos tenés 80 años. Pavada, digamos. Bueno. Los demás animales viven con imágenes y recuerdos y participan poco de la experiencia. Fíjense, acá usa la palabra participar Aristóteles. ¿Eh? Dice que tienen fantasías, fantasiáis. ¿Qué es eso? Fantasías son imágenes. Hijo de imágenes y recuerdos. O sea, Y recuerdos o memorias. memorias, sí. ¿Y a cuáles animales están refiriendo? Los demás, es decir, los superiores, ¿no? Ah, ¿Las fantasías eran las imágenes? A ver, pero volvamos al texto anterior. Por naturaleza, los animales nacen dotados de sensación, pero esta no engendra en algunos la memoria, mientras que en otros sí. Y por eso estos son más prudentes y más aptos para aprender que los que no pueden recordar. Son prudentes sin aprender los incapaces de oír los sonidos.
como la abeja y otros animales semejantes, si los hay. Aprenden, en cambio, los que además de memoria tienen este sentido. Sí, para aprender hay que tener oído además de vista. Para aprender. Aprender. Con el intermedio. No, sin H. Para aprender algo. Es necesaria la memoria. Es necesaria la memoria, por eso los caballos aprenden a veces. Cuando los doman les enseñan. Los perros, ¿no? Los perros. Eso se podría decir que es aprender. O un acostumbramiento, no sé si Bueno, es un aprender, pero no con la inteligencia que no tienen. Pero sí aprenden. Va, Sí, todo bien. son re inteligentes. Tiene el perro que sirve, pero no funciona. No son inteligentes en sentido propio, sino por participación, diría Aristóteles, que es la palabra que usa aquí. Metejei dice. Metejein es participar. ¿Entendéis? Sí. Participan poco de la experiencia. Empeiria, dice en griego. Experiencia. No entiendo por qué se participa un poco de la experiencia. Si estamos hablando de los demás, los superiores, ¿no? Porque no utilizan todos sus sentidos, no tienen como una visión abarcadora. Bueno, Los demás animales, no, acá no está haciendo la distinción entre el hombre y los demás animales. bueno, ahora empieza a hacer la distinción con el respecto del hombre. Dice, pero el género humano dispone del arte y del razonamiento, y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. Eso es platónico, ¿no? Bueno, todo en Aristóteles en cierta manera es platónico porque era su maestro. Aristóteles estuvo 20 años en la escuela de Platón, pero después elaboró su propia teoría, aunque sobre la base de lo que le enseñó Platón. ¿Puedo repetir eso uno? Sí. Pero el género humano dispone del arte y del razonamiento, y del recuerdo nace para los hombres la experiencia. Pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. Claro, ahí es un poco como que se aleja también de Platón, porque para Platón el recuerdo era reminiscencia de las ideas, no experiencia. Claro, esto es propiamente, o sea, es lo de Platón, pero transformado según según la concepción aristotélica, que es más concreta. Y con recuerdo Aquí justamente muestra la unión ilemórfica entre el conocimiento intelectivo y el conocimiento sensitivo, que da como resultado la experiencia, que es una unidad de ambos. Y la experiencia parece en cierto modo semejante a la ciencia y al arte, pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia. Pues la experiencia hizo el arte, como dice Polo. Polo era un autor de una retórica, de un libro de retórica. Y la inexperiencia, el azar. La experiencia hizo el arte, la inexperiencia, el azar. El azar con Z. El azar con Z es la casualidad.
de cierta manera. No entiendo por qué. O sea, lo que no experimentaste y Lo que no tiene orden. Claro, te lleva a ver el orden que tiene la realidad. Entonces, al no tener experiencia, ¿no? El que no tiene, pensás con claro, orden. el que tiene experiencia puede tener orden en el pensamiento y además ordenar las cosas externas. Por ejemplo, construir una casa, etcétera. Ah, entonces tiene, por la experiencia, tiene ciencia y arte, y el que no tiene ciencia y arte se guía por el azar. sería por el- O sea, que obra caóticamente, sin orden. Y dice más adelante, después de poner un ejemplo: pues bien, para la vida práctica la experiencia no parece ser en nada inferior al arte, sino que incluso tienen más éxito los expertos que los que sin experiencia poseen el conocimiento teórico. Dice, a veces, sí, sabe mejor arreglar una canilla un plomero que un ingeniero, Claro, por más experiencia. porque tiene experiencia. Aunque el ingeniero tiene el conocimiento teórico, después, con poca experiencia, puede arreglar canillas muy difíciles de arreglar, de los reactores atómicos de Japón o cosas así, ¿no? El plomero no puede. Entonces, los oficios que no se adquieren por gente, sino por experiencia. ¿cómo? Los oficios en general, carpintería, no se adquieren por ciencia. Es verdad. Pero siempre hay algo de ciencia, hay un cierto conocimiento intelectual, por ejemplo, matemático. El que construye una casa tiene que saber medir, Y el arte, respetar por ciertas ejemplo, proporciones. El arte en el sentido pintura. Las bellas artes, Sí. esas también requieren un conocimiento intelectual. Pero hoy, antes no. Hoy diría no y antes sí. Bueno. Veían todo. Bueno, claro, pero o sea, estudian para pintar cualquier cosa. Antes no, o sea, Pero tenían- pintaba bien y pintaba bien. Bueno, No, pero antes se estudiaban en la... matemática como Leonardo da Vinci de proporciones y perspectiva, las Sí. proporciones. Estudiaban en las escuelas de los grandes maestros. Los maestros tenían discípulos pintores, por ejemplo, en Italia. Hay un libro del Renacimiento, del 1500, de Vasari, que habla de la vida de los pintores ilustres, y ahí explica cómo aprendían unos de otros. En Italia, que hay tanto arte, los que estudian historia del arte y restauración de los monumentos, etcétera, tienen que conocer perfectamente todas las conexiones entre los pintores, o sea, quién era discípulo de quién. Y esto se debe a que la experiencia es el conocimiento de las cosas singulares y el arte de las universales, y todas las acciones y generaciones se refieren a lo singular. No es el hombre efectivamente a quien sana el médico, a no ser accidentalmente, sino a Calias o a Sócrates. O sea, el médico, que es el que tiene el arte de la medicina, no sana a la esencia del hombre, sino a tal hombre particular. Último hojita de ¿Ya te lo recuerdas? No, son cuadernos que voy. Porque yo soy la sopa, no sé. hacer círculos.
Ahora, el arte es ya un tipo de sabiduría. Dice, consideramos más sabios a los conocedores del arte que a los expertos. Incluso decimos que es un sabio respecto de un médico o de un arquitecto. O sea, el arte al que él se refiere no es la técnica. No, es la ciencia. La sabiduría porque tiende a lo universal, ¿no? Sí. Tiene más a lo universal. La gran diferencia que pone Aristóteles entre el conocimiento artístico, científico o la sabiduría en sentido genérico y la experiencia es el conocimiento de la causa. Los que tienen arte conocen la causa. Por eso dice, unos saben la causa y otros no. ¿Qué causa? Por ejemplo, él sabe arreglarla, pero no sabe por qué se Unas 4 causas. Así es. No, vale, supongo que es la causa final. Es la causa final, la causa eficiente, la causa formal y la material en cuanto es posible. A veces se conoce una sola, a veces 2, a veces 3, a veces 4. Aunque propiamente hablando dice Aristóteles que la causa material no se puede conocer, la materia es incognoscible, en el 7º libro de la metafísica. Ah, sí. Sí. Para ciertas cosas. Materia como materia prima. Claro. Pero las materias específicas. Eso lo trata Santo Tomás también, por eso. Sí. Sí, que lo saca de Aristóteles. Pero la materia prima. Los expertos saben el qué, pero no el por qué. En definitiva, lo que distingue al sabio del ignorante es el poder enseñar. Aquí pone otra característica. El que conoce la causa puede enseñar. En esto se ve que Aristóteles está pensando especialmente en la causa formal, es decir, en la esencia, o en el constitutivo principal de la esencia. Porque si no tengo la esencia no puedo... No puedo aplicar a otro caso lo que conozco en el primero. El que puede enseñar es aquel que puede ver la esencia en cosas particulares diferentes. Y por eso puede expresar el conocimiento de lo universal. Puede decir con palabras que siempre son singulares, algo que es universal. Pero yo mismo por eso me decía. Si conoce la causa, es decir, si conoce la esencia. Si no la conoce, no puede enseñar de esa manera. ¿Qué es la esencia entonces? Porque también podría... La forma de las cosas. Entonces conocer la forma la puedo aplicar a cada materia. No, pero ya en el aula ya están haciendo eso totalmente. Eso es lo que no hay que conocer la esencia, conocerla plenamente, al final va a poder enseñar y comunicarse. Pero en cambio en el hecho se ve que todos nos comunicamos y todos podemos manifestar lo que pensamos. Sí, pero no hay que de cada una de las cosas. No sé, por ejemplo, ¿qué es la metafísica? Solamente puede llegar a conocer no toda la esencia de la metafísica, pero sí una parte al menos. Ahora, acá está diciendo que la podemos aplicar a los singulares.
Y bueno, pero ¿qué es el hombre? A partir de un caso particular, Juan, sacas la esencia, hombre, entonces después lo puedes aplicar a cada caso particular de cada persona y por eso es que la puedes enseñar. Está bien, pero yo veo alguien con el ignorante, por así decir, que no puede decir que es el hombre ya habla del hombre tal cosa, el hombre tal otra, y intuye de algún modo, entonces sí, no la puede, no sé, explicar con palabras científicas. Claro. Es simple, o sea, el sabio es, por ejemplo, un botánico que explica qué es el árbol. Entonces, el discípulo, cuando tiene experiencia de árbol, aunque sea un árbol que nunca vio antes ni él ni su maestro, sabe que es un árbol. Pero por ahí más habla de las ciencias particulares que el tema que es el hombre, que todos tenemos capacidad de acción como para Claro. a mí habla más de el médico me puede explicar a mí qué es esto, Claro. y no, esto otro. Y yo no puedo porque no entré en esa ciencia específica. Después dice, hemos dicho en la ética cuál es la diferencia entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. Lo que ahora queremos decir es esto, que la llamada sabiduría versa en opinión de todos sobre las primeras causas y sobre los principios. De suerte que, según dijimos antes, el experto nos parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte más sabio que los expertos, y el jefe de una obra más que un simple operario, y los conocimientos teóricos más que los prácticos. Resulta pues evidente que la sabiduría es una ciencia sobre ciertos principios y causas. Aquí llegamos a un punto principal. Hasta ahora hizo como un análisis de cómo se encuentra lo que los hombres llaman sabiduría. A veces hasta la usamos en sentido propio. Por ejemplo, decimos que un caballo sabe cómo volver a su potrero donde tiene que volver. El caballo sabe cómo buscar agua. Por ejemplo, en las provincias argentinas que tienen mucho desierto y están los caballos o las vacas sueltas, ¿cómo saben dónde está el agua? Instinto de sobrevivir. Claro. Propiamente no saben en el sentido intelectual, usan los sentidos. Más saben los expertos, los que tienen un conocimiento basado sobre los sentidos, pero usan algo la inteligencia. Y más saben los que tienen ciencia, o sea, los que conocen intelectualmente. Y dentro de los que conocen intelectualmente, los que más saben de todos son los que conocen las causas últimas de la realidad. Y de esto se habla aquí Aristóteles. Y puesto que buscamos esta ciencia, lo que debiéramos indagar es de qué causas y principios es ciencia la sabiduría. Si tenemos en cuenta el concepto que nos formamos del sabio, es probable que el camino quede más despejado. Pensamos en primer lugar que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible, sin tener la ciencia de cada cosa en particular. El sabio lo sabe todo. Esta es otra característica principal de la sabiduría o de la metafísica, se refiere a todo. El sabio lo sabe todo.
considera sabio a sí mismo, Aristóteles? Evidentemente se considera sabio a sí mismo, aunque nunca habla de él. Siempre habla de manera teórica. Ciertamente tiene la experiencia de la sabiduría, como se ve más adelante en este mismo texto. Por eso puede hablar de esta experiencia. Epistasthai panta ton sophon. O sea, que el sabio conoce todas las cosas, panta. ¿Puedo hacer una observación? No es lo mismo que antes dijimos que sabe todo. Me parece como que hay una distinción entre saber todo o todas las cosas. ¿No? Sí, se podría hacer una distinción adecuada entre todo y todas las cosas, porque la expresión todo, que es más abstracta y es más abarcativa, sí, puede referirse más en uno todo, y eso es lo que Aristóteles llama el ente en cuanto a ente, o el ente como ente. Aquí dice panta. Claro, es neutro, ¿no? Al ser neutro de más todas las cosas, el todo, ¿no? Bueno, es que en castellano todo tiene un sentido neutro, aunque no existe el neutro, pero no, porque no es un todo masculino, podríamos decir, es todo. No es el todo, sino lo todo. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana. El sabio es el que conoce lo difícil. Para Platón, las cosas difíciles son las cosas bellas. Refiriéndose a la belleza, dice Platón, Jalepata Kala. Las cosas bellas son difíciles. ¿Y quién dice que son las cosas bellas? El que las encuentra. ¿Qué sentido las cosas bellas son difíciles? Y en el sentido que no todos las encuentran, porque la mayoría de la gente, según Platón y Aristóteles, se mueve por las pasiones. Entonces no encuentra las cosas bellas. Pero difíciles de contemplar, ¿no? De llegar. Por eso dice que cuando estás con la felicidad es como para apuntar en el blanco, ¿no? Por ahí no puede ser que esto tenga una visión platónica en cuanto que hay que despojarse del cuerpo y todo eso, entonces como que no termina viendo nada de ello propiamente, porque todo lo material termina siendo malo, por ejemplo. Pero para Platón no es malo lo material, es en cierta manera inexistente, pero no malo. Bueno, no es lo bueno tampoco. Y en participación en lo bueno, entonces de alguna forma tienen alguna. Es como una sombra de lo bueno. Por eso te diría más en Agustín.
Sí, bueno, justamente Aristóteles quiere corregir esa unilateralidad de Platón. Para Aristóteles la forma, que es la idea platónica, informa realmente la materia y hace uno con la materia. Entonces la cosa material es realmente ente. Aunque no es ente en el sentido pleno, como las ideas de Platón, es ente. Y es objeto real de conocimiento. Mientras que para Platón no era objeto de conocimiento intelectual, de ciencia, episteme, sino de doxa, de opinión. Porque es lo máximo lo que se puede alcanzar. Porque con los sentidos no se puede alcanzar el ente. No se puede alcanzar la ciencia. No hay sabio. Sí, el sabio es el que conoce las ideas. Pero es posible eso. Sí, para Platón es posible, pero ahí sí, liberándose del cuerpo. Y recordando lo que uno ya conoció antes de estar en el cuerpo. Lo que es objeto de la opinión de la doce. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Aquí agrega otro aspecto de la sabiduría, la precisión. O la exactitud. Acribía. La palabra acribía está conectada con crisis, que quiere decir discernimiento. O sea, captar las diferencias. Antes dijo que la vista es la que nos hace conocer más porque nos enseña más diferencias. Discernimiento, separación. Entonces, acribía es el que conoce los límites de las cosas. Esa es la cualidad de aquel que conoce los límites de las cosas o de su conocimiento. La persona precisa es la que no mezcla todo, sino que sabe discernir. El sabio tiene discernimiento. Hay también una sabiduría práctica que sirve para discernir lo que hay que operar. Aquí se trata de una sabiduría teórica, que es la sabiduría por excelencia. Sí, pero es muy difícil no mezclar cuando el metafísico o el sabio está abierto a toda la realidad. ¿No? O sea, tiene que aclararse muchísimo para no mezclar. Claro, como que aspira a todo, pero a la vez tiene que separarse. Claro. Bueno, esa acribía es la que pretendía Platón cuando veía las ideas como distintas. La filosofía que no es metafísica no tiene acribía, sino que capta todo como un discurso unitario, en el cual todo va entrando. Sí. Hegel la describe al principio de la fenomenología del espíritu. Es como una gran mezcla que absorbe todo. Sí, como un proceso, como un movimiento, o más bien como una unión de contrarios
Hay personas que no disciernen cuando piensan. Tienen como un discurso que es uno y que lo aplican a todo. Y por eso con esas personas es difícil dialogar. Porque para dialogar hay que tener discernimiento. Ahora ahí estaría la objeción de Nico, que es ¿para qué vas a discernir o separar si no quieres tener que ver lo total? Sí. ¿Explico? Claro, pero no con el mismo discurso. Bueno, aquí la clave está en que en lo total está incluido lo distinto. Y lo distinto no es opuesto a lo total. Esto Aristóteles no lo desarrolla plenamente, lo desarrollan después los padres de la Iglesia, sobre todo Dionisio, que habla de las uniones y las discreciones. Genoseis kai diacriseis. Uniones y discreciones o distinciones. Aristóteles no lo desarrolla plenamente, aunque va en esa dirección con su teoría de la potencia del acto, que es una profundización metafísica de la teoría que es el punto de partida de la materia y la forma. Entonces, consideramos sabio el que puede conocer las cosas difíciles y de no fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos, y por tanto fácil, y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Y entre las ciencias, pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma, y por saber que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada, pues no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas. Y no es él el que ha de obedecer a otro, sino el que ha de obedecerle a él, el menos sabio. O sea, para Aristóteles, el sabio es el que manda, porque mandar es poner orden, y para poner orden hay que conocer el orden. En un momento antes decía lo de que, o sea, rechaza el sentir porque es fácil y común a todos. O sea, en realidad sería nada más. No lo rechaza, dice que es menos sabio. Sí, que no decimos que es sabio el que siente, sino que el que conoce intelectualmente, el que conoce cosas difíciles. En cambio, la mayoría de la gente se guía por los sentidos, y para tener sensaciones no hay que esforzarse mucho, es fácil, basta simplemente estar despierto. En cambio, para entender hay que esforzarse. Ahora, ¿por qué hay que esforzarse? Porque hay que poner orden en las sensaciones, de manera tal que sea posible el conocimiento distinguido o discreto de la inteligencia, preciso. Porque las sensaciones son subjetivas. Sí, pero esta no es la razón, porque el conocimiento intelectual también es subjetivo porque pertenece al sujeto. Es siempre la persona la que tiene conocimiento. Las sensaciones son limitadas porque no alcanzan lo universal.
para conocer adecuadamente lo universal y para conocerlo cada vez más profundamente hay que poner orden en las sensaciones. Y ahí está la dificultad. Porque sentir ordenadamente es difícil. Sentir ordenadamente es, por ejemplo, leer un libro. Es más fácil ver televisión que leer un libro. Leer un libro implica el conocimiento sensitivo, pero se ejercita de una manera diferente que en la visión de una película. Porque los símbolos de los símbolos que están bueno, por supuesto que depende de qué tipo de libro sea, ¿no? Pero incluso cuando se trata de un libro de fantasía que hace imaginar, es más difícil leer el libro que ver la película. Incluso hay muchos libros que están transformados en películas y la gente ve la película pero no lee el libro. Y la película te marca su propio ritmo, el libro. Exactamente, es decir, el libro exige un ordenamiento superior de las imágenes y además exige imágenes más cercanas de lo abstracto y propias, sí, por supuesto. Bueno, las imágenes siempre son propias, pero la idea de la película es la que el propio la quiso que sea también. A pesar de que puedo tener una consideración yo propia, pero la imagen... Pero si yo tengo la imagen de vos, mi mente de vos, sos tu propia. Claro, sí, yo entiendo. El libro también, o sea, el autor de un libro también produce imágenes indirectamente. Evidentemente hay libros que producen principalmente imágenes y hay libros que producen imágenes para que el lector tenga ideas. Estas imágenes son más ordenadas que las otras, que no producen ideas. Y es más difícil tenerlas. Es más difícil porque hay que renunciar a algunas imágenes y hay que producir otras o facilitar otras. En cambio, la gente normalmente vive como si estuviese viendo una película. ¿No? Bueno, depende de qué gente, claro, pero mucha gente. Aristóteles dice que la mayoría se guía por las pasiones. Y los que se guían por las pasiones se están como viendo una película todo el tiempo. ¿Y qué habría que crear la propia imagen? Habría que seleccionar las imágenes para tener conocimiento intelectual. Pero ahí no sé, estoy mezclando por ahí un poco, pero no se llegaría como muy a un individualismo. No, porque el conocimiento intelectual es justamente el que permite superar el individualismo, porque es el que alcanza lo universal. El individualista es el que tiene solamente conocimiento sensitivo, porque el conocimiento sensitivo alcanza solo lo particular.
El que tiene conocimiento sensitivo, ese que vive como en una película, no puede comunicar con los otros, porque cada uno tiene su película. Pero no era más sabio el que, o sea, vive en imágenes ajenas, ¿no? El menos sabio, digamos. Como que ya están dadas, ¿no? Sí, no es capaz de seleccionar las imágenes adecuadas para tener conocimiento intelectual, discernir. Dicho de otra manera, al que no es sabio se le mezclan las imágenes. En cambio al sabio no se le mezclan, están discernidas y ordenadas. Bueno, me parece medio inútil este intento de catalogar quién es sabio o no. Como hasta qué punto no. O sea, no. Ahora quiere llegar a la verdadera ciencia. No puedo entender. Bueno, Aristóteles hace esta explicación suponiendo la experiencia de la sabiduría. Entonces, como él poco después en este libro dice que esta experiencia es muy maravillosa, que da mucha felicidad, quiere explicar cómo se hace para llegar a esa experiencia. Este es el sentido de la metafísica. Y por eso explica quién es sabio y quién no es sabio. El que conoce solo sensiblemente no tiene esa experiencia de la sabiduría. Igual, de todos modos, quiere enseñar, quiere enseñar cómo se es sabio, y el que aprende cómo se es sabio por ahí no es sabio. Bueno, porque está, o sea, aprendiendo lo y bueno, claro que no. teórico de querer ser sabio. Bueno, pero lo dogmático, para Aristóteles, la sabiduría está más cerca de una experiencia que de un conocimiento impuesto exteriormente, que es lo que se entiende por dogmático en el sentido despectivo, que es lo que explica después aquí. Aunque no es experiencia en el sentido que dijo antes, del conocimiento en el cual prevalece la actividad de los sentidos, ¿no? Aunque esté la inteligencia también. Es una experiencia intelectual, la sabiduría. Esa experiencia en un sentido más elevado. Por eso dice después que da felicidad. Aristóteles quiere explicar eso, cómo se tiene esa experiencia que da felicidad. Y el que no la capta no la puede buscar. Si no la capta de ninguna manera, no la puede buscar. Por sobre todo si no las quiere, si quiere o no quiere buscarlas. Pero para querer tiene que de alguna manera percibir que es posible. O saber por qué camino. Claro. Y saber por qué camino implica conocer que hay que buscarla. El tema es que, digamos, que es una experiencia, no que un conocimiento. No, pero es una experiencia que es conocimiento pleno, ¿no? Pero no se correrá algo como vital, el camino, la sabiduría, el equilibrio. Bueno, para Aristóteles la sabiduría produce equilibrio. Es lo que explica en la ética. Hay una sabiduría metafísica, que es la superior, y hay una sabiduría moral, que es la de la gente que sabe vivir. Muy bien, bueno, ya terminamos.